¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente le motiva a un cliente a tomar la decisión de compra? ¿Por qué algunos vendedores parecen estar bendecidos con una varita mágica que todo lo cierran y en cambio tú te cuesta la misma vida cerrar una venta? Hola, mi nombre es Javier Ramos. Quizás me conoces por estos podcasts o por los libros que tengo en el mercado, como puede ser Soy un león de ventas, El mago o El pergamino del éxito, entre otros. Hoy quiero hablarte de la venta psicológica. Voy a hacer un pequeño podcast, muy corto, de unos minutos, pero muy profundo, porque quiero que nos sumerjamos en el corazón y en la mente de tu cliente. Y vamos a empezar con algo muy importante y que poca gente realmente hace, y es identificar cuáles son las necesidades reales de tu cliente potencial. Cuando un cliente te dice algo, no es lo que realmente dice, sino es lo que siente y necesita. Y te quiero poner un ejemplo. Imagínate por un momento una persona que va a comprar un coche y le dice al vendedor: quiero un coche económico. Normalmente el vendedor lo que suele hacer es buscar un coche de precio económico. Pero lo que realmente ese hombre quiere es sentirse, seguro y eficiente a la hora de tener ese coche. Y si escuchas mucho más de las palabras, observas el lenguaje corporal de esa persona o de ese cliente y escuchas y pones atención en su tono de voz, te aseguro que se va a ir y no comprando un coche económico, todo lo contrario. Pero claro, esto me lleva al segundo punto, que es que normalmente solemos clasificar a los clientes potenciales. Quiero que imagines por un momento que eres un pescador. Como bien sabes, como pescador experto que eres en este momento, todos los peces mordearán el anzuelo. Del mismo modo que no todos los productos valen para todos los clientes. Y para ello hay algo que no utilizamos, y es hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué te ha llevado a considerar nuestro producto? Este tipo de preguntas suelen ser claves para entender cuál es la motivación de un cliente a la hora de comprarte. Pero hay cuestiones muy importantes en esta venta psicológica que debes de saber. Y es la presentación de ventas. Debes de hacer mejores presentaciones de ventas. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque no es solo lo que dices con tus palabras, sino el cómo lo dices. Cuando haces una presentación de ventas personalizada, puede marcarse una gran diferencia. Y la gran diferencia lo vas a notar porque el cliente no te va a decir la típica frase de me lo pensaré y te va a decir dónde tengo que firmar. Pero para hacer buenas presentaciones de ventas, te recomiendo que uses las historias y le pongas delante de sus narices testimonios que fortalezcan más su decisión de compra contigo. Esos testimonios que, como tú bien sabes, no te trabajas y no tienes a tu disposición. Pero hay una parte importante en todo esto de las ventas, y son las objeciones. Para vencer a las objeciones, deberías de ser un auténtico experto en la persuasión y responder estas de forma muy persuasiva. Te voy a poner un pequeño ejemplo y luego te voy a recomendar un libro al final de este episodio. Si un cliente dice que tu producto es muy caro, lo que se suele hacer a continuación es bajarle el precio al cliente. Pero ¿y si haces lo contrario? No le bajas el precio y encima resaltas el valor
y los beneficios de tu producto o servicio a largo plazo. Quiero que te conviertas en un experto de la persuasión. Y quiero que te metas en tu mente que cada objeción es una gran oportunidad para reafirmar que tu producto o servicio tiene un alto valor. Todo esto de la persuasión nos lleva a un punto clave, el cierre de las ventas. Es verdad que hoy en día se utilizan diferentes métodos para cerrar una venta y que es importante el cierre, para mí es de lo más importante. Pero realmente, con el libro que te voy a recomendar al final, vas a ver que el cierre se hace de manera automática. Pero para hacer un buen cierre de ventas es importante que aprendas a leer y entender lo que tu cliente quiere. Si por ejemplo parece que está decidido, pero a la hora de dar el paso final se pone indeciso, usa el cierre por suposición, es decir, dalo por hecho. Pero si parece que está decidido y empieza a analizar detalles, usa el cierre por resumen. Resúmele todo lo que va a obtener contigo. Pero una vez que cierres la venta, le des un buen trato al cliente, lo acompañes, hay algo en el que todo el mundo falla en las ventas. Y es en conseguir más referencias. Las referencias te ayudan a facturar mucho más. Son el oro en las ventas y en los negocios. Porque un cliente satisfecho no tiene ningún problema en recomendarte a su entorno. Así que te pido que por favor, que no tengas miedo en pedir referencias, porque has hecho un gran trabajo y lo sabes. Por lo tanto, cúrratelas, porque eso te va a ayudar a crecer muchísimo. Como habrás visto en este pequeño episodio, la venta no es solo una transacción económica, es una conexión humana. Y como gran conexión humana que es, te voy a invitar a leer un libro. Se llama Sé un león de ventas. En ese libro no solamente vas a conocer una historia humana de lo que le puede suceder a todo emprendedor en esta vida, sino que además vas a aprender cómo darle más valor a tu producto, cómo eliminar los miedos y cómo utilizar una técnica que yo utilizo infalible, en donde al final el cliente te quiere comprar a ti. Y esa varita mágica que te hablaba al principio, la vas a obtener cuando leas este libro. Y no porque esté la varita mágica en el libro, sino porque lo vas a comprender, que es lo que provoca que las personas quieran trabajar contigo. Espero que este pequeño podcast sobre la venta psicológica te haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio de Marketing de Élite.